Los 60. La década que soñó el futuro antes de que el futuro existiera. ¿Cuáles son las películas de ciencia ficción más icónicas de los años 60 que quizá te perdiste? Los años 60 no solo fueron paz, psicodelia y misiones espaciales. Fue el momento en que la ciencia ficción se convirtió en una fábrica de ideas imposibles. Paranoia nuclear, futuros imaginados desde cero, mundos extraños sin CGI y preguntas que nadie se atrevía a formular. Algunas películas fueron ignoradas por ser demasiado raras. Otras fueron incomprendidas por ir demasiado lejos. Muchas quedaron enterradas bajo blockbusters posteriores, remakes y la llegada del cine moderno. Pero todas dejaron una marca profunda. Historias que hoy, más de medio siglo después, se sienten más vivas, más valientes y más futuristas que nunca. Porque los 60 no solo imaginaron el futuro, lo inventaron. Y hoy viajaremos a esa década para redescubrir 12 películas de ciencia ficción que no solo fueron pioneras, sino que cambiaron para siempre la forma en que vemos lo desconocido. Número 12. Robinson Crusoe on Mars, 1964. Antes de que el marciano nos enseñara a cultivar papas en Marte, esta película ya había resuelto un problema mayor. ¿Cómo sobrevives en un planeta que quiere matarte desde el segundo uno? Robinson Crusoe on Mars parece, por el título, una simple versión espacial de la novela clásica. Pero lo que hizo fue mucho más ambicioso. Mostrar supervivencia detallada en un entorno hostil. Basarse en ciencia real supervisada por NASA. Recrear Marte usando únicamente locaciones naturales. Convertir la soledad espacial en un drama emocional real. Esto no es, espero que me rescaten. Es, o aprendo a vivir aquí, o me muero en una semana. El protagonista, el astronauta Keith Draper, queda atrapado en Marte acompañado solo de un mono llamado Mona, que, irónicamente, tiene más instinto de supervivencia que él, sin agua segura, sin oxígeno estable, sin comida, sin mapa, y con un planeta entero tratando de matarlo. Lo revolucionario está en los detalles. La película explica cómo obtener oxígeno de minerales, muestra cálculos sobre consumo energético realista, representa los límites psicológicos del aislamiento, usa efectos prácticos que aún hoy se sienten tangibles. Astronautas reales la estudiaron como referencia. Sí, literalmente. Con el tiempo, pasó de ser una película ligera para pasar el rato a pieza de culto respetada por científicos reales, dejando huella en toda la historia moderna de supervivencia espacial. No importa cuántos efectos digitales existan hoy, pocas películas han capturado la angustia de estar solo en un mundo muerto como esta. Número 11. First Man in the Moon, 1964. La aventura victoriana que inventó la exploración espacial fantástica. Mientras el mundo real soñaba con llegar a la Luna, esta película preguntó algo más delirante. ¿Y si ya hubiéramos estado ahí, desde 1899? Basada en la novela de H.G. Wells, First Man in the Moon, es un viaje imposible que mezcla retrofuturismo victoriano, inventores excéntricos, criaturas lunares animadas, humor británico y un sentido de maravilla que hoy casi no existe. La historia comienza cuando la misión Apolo encuentra una bandera británica clavada en la superficie lunar. ¿Quién la puso ahí? Un anciano olvidado que afirma haber llegado primero gracias a un invento inverosímil: pintura antigravitatoria. Pero lo realmente inolvidable no es el viaje, son los habitantes del subsuelo lunar, los selenitas. Ray Harryhausen, maestro de la animación stop motion, creó criaturas inquietantes que todavía hoy superan a más de un CGI de presupuesto bajo. Cada movimiento, cada tensión de sus cuerpos, cada reflejo de luz fue animado a mano, un arte casi extinto. La película trabajó conceptos como contacto con sociedades no humanas, primeras reglas de exploración extraterrestre, estructuras jerárquicas alienígenas, culturas completamente ajenas a la humanidad. Todo con una producción modesta, mucha imaginación y una estética que mezclaba cuento infantil con pesadilla lunar. Críticos de la época la subestimaron. Hoy, directores como James Cameron citan sus cavernas bioluminiscentes como influencia directa. First Man in the Moon es una cápsula de creatividad pura, la prueba de que no hace falta un cohete real para soñar con el espacio. Número 10. Seconds, 1966. ¿Y si pudieras empezar tu vida de cero? Suena tentador. En Seconds se vuelve una condena.
Un hombre común, harto de su existencia sin rumbo, acepta la oferta de una corporación secreta, fingir su muerte, cambiar su rostro y renacer con una identidad completamente nueva. El resultado no es una fantasía, sino un descenso a la paranoia. Rock Hudson, sí, el galán clásico de Hollywood, interpreta uno de los papeles más oscuros de su carrera. Transformado en una nueva versión de sí mismo, descubre que su nueva vida no es libertad, sino una prisión hermosa, diseñada, controlada. Director John Frankenheimer utiliza lentes distorsionados, cortes abruptos, cámaras invasivas, ángulos imposibles para que el espectador sienta exactamente la misma alienación que el protagonista. El famoso Party Scene, filmado con gente real que no sabía que estaba siendo grabada, se siente como una pesadilla pública. Ruidos, risas, caos, incomodidad, todo empujando al protagonista hacia un colapso inevitable. El estudio odiaba la película, los críticos no sabían qué hacer con ella. Paramount la enterró. Décadas más tarde, se convirtió en joya de culto. Su influencia se nota en Get Out, Face Off, Black Mirror, todo thriller de identidad suplantada o alterada. Seconds, no es ciencia ficción tradicional. Es la ciencia ficción que te recuerda que el terror más profundo no está afuera, está en la idea de que podrías perderte a ti mismo. Número 9. Quatermass and the Pit, 1967. Un grupo de trabajadores descubre un objeto enterrado en el metro de Londres. No es un fósil, no es una nave común, es algo que pone en duda toda la historia de la humanidad. Quatermass and the Pit es una de esas películas que no debería funcionar, y aún así funciona demasiado bien. El descubrimiento bajo tierra revela criaturas fosilizadas que parecen insectos restos de tecnología marciana, señales de manipulación genética prehistórica, un origen inquietante de la humanidad misma. Y lo más brillante, la película sugiere que muchas leyendas demoníacas podrían ser la memoria distorsionada de un contacto extraterrestre antiguo. El caos escala rápido. Fenómenos telepáticos, violencia colectiva, histeria en las calles, apariciones espectrales gigantes, Londres al borde de un colapso primitivo. Todo logrado con efectos prácticos, doble exposición y trucos de cámara que todavía impresionan. Lo que hacía único a Quatermass era su ambición intelectual, preguntar si nuestros mitos más profundos eran recuerdos de otro mundo. John Carpenter la cita como inspiración directa para Prince of Darkness. Otros cineastas la consideran pionera del terror científico británico. Hoy sigue siendo inquietante, inteligente y sorprendentemente moderna. Número 8. Fantastic Voyage, 1966. Antes de que existieran los efectos digitales, antes de que Hollywood pudiera crear mundos enteros con un clic, ya había una película que se atrevió a convertir el cuerpo humano en un universo. Fantastic Voyage no solo imaginó lo microscópico, lo hizo gigantesco. La premisa parece una locura incluso hoy. Un submarino miniaturizado y su tripulación son inyectados en el torrente sanguíneo de un diplomático, con una misión casi imposible, salvar su vida desde adentro. Pero lo realmente espectacular no es la idea, es cómo la llevaron a cabo. Nada de pantallas verdes, nada de CGI, solo creatividad pura. El equipo construyó arterias de tamaño colosal, cámaras llenas de sangre líquida, paredes pulsantes hechas de plástico iluminado y un corazón a escala gigante que late frente a tus ojos. Todo filmado con un nivel de detalle que incluso hoy resulta hipnótico. La película te lleva por túneles arteriales que parecen cavernas extraterrestres, glóbulos blancos gigantes atacando como criaturas prehistóricas, paisajes cerebrales iluminados como si fueran galaxias interiores. Y a eso súmale un reloj mortal. Si el equipo no regresa al tamaño normal a tiempo, explotan dentro del cuerpo. Fantástico, absurdo, brillante, estresante, una combinación perfecta. El film ganó 2 Óscares. Inspiró, desde dibujos animados hasta películas modernas como Inner Space, y hasta fue proyectado en instituciones médicas para explicar la anatomía humana de forma visual. No solo abrió una puerta nueva en la ciencia ficción, abrió un universo completo dentro de nosotros mismos. Un recordatorio de que las mejores aventuras no siempre están en el espacio exterior, sino en el interior. Número 7. The Day the Earth Caught Fire, 1961. Prepárate para una visión del apocalipsis sin monstruos, sin aliens,
sin naves gigantes. Aquí el enemigo no es externo, somos nosotros mismos. The Day the Earth Caught Fire comienza con una premisa tan simple como aterradora. Los Estados Unidos y la Unión Soviética detonan pruebas nucleares tan potentes que alteran el eje de la Tierra. El planeta se desvía, se calienta, se agrieta, se incendia lentamente, y todos se enteran demasiado tarde. Pero este no es un típico relato épico lleno de héroes militares. Este es un apocalipsis contado desde la Tierra, desde oficinas reales, desde el sudor y la desesperación humana. Seguimos a un grupo de periodistas de Fleet Street, cínicos, agotados, brillantes, que intentan descubrir la verdad mientras Londres se derrite. El calor es tan brutal que parece salir de la pantalla. Ríos secos, aire imposible de respirar, calles vacías teñidas de un amarillo enfermizo. Y cuando el gobierno finalmente admite lo que pasó, ya es casi demasiado tarde. Lo más impresionante es su final, uno de los más legendarios del cine británico. El periódico tiene listas dos portadas. El mundo se salva. El mundo está condenado. El film corta sin mostrar cuál llega a imprimirse. No hay respuesta, no hay cierre, no hay consuelo. Solo la angustia de no saber si la humanidad hizo lo suficiente o si llegó demasiado tarde. En plena Guerra Fría, fue un golpe directo al estómago. Hoy, con crisis climáticas y tensiones globales, se siente todavía más real. Un recordatorio de que a veces la ciencia ficción no necesita fantasía para hacer terror. Solo necesita mostrar lo que ya somos capaces de hacer. Número 6. X. The Man with the X-Ray Eyes, 1963. ¿Quién no ha fantaseado con tener rayos X en los ojos? Bueno, esta película te demuestra por qué es mejor que ese deseo nunca se cumpla. Roger Corman, el maestro de hacer milagros con presupuesto mínimo, construyó aquí una historia que mezcla ciencia, tragedia y terror psicológico. Y lo hizo sin efectos computarizados, sin grandes estudios, sin trucos caros, solo imaginación y una idea tan perturbadora que todavía incomoda. El Dr. Xavier desarrolla unas gotas que expanden sus capacidades visuales. Primero ve a través de vendas, luego de paredes, luego del interior del cuerpo humano, y después, cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Es una escalada hacia la locura. Ray Milland interpreta a Xavier como un hombre brillante que lentamente pierde la capacidad de distinguir entre conocimiento y obsesión. Cada nueva visión lo acerca más al abismo. Los efectos son prácticos pero ingeniosos. Filtros de colores que distorsionan la realidad, sets deformados visualmente, maquetas pintadas a mano, lentes especiales que dejaban a Milland prácticamente ciego. Mientras más ve Xavier, menos puede soportarlo. Es una metáfora perfecta del cientificismo sin límites, de la obsesión humana por saberlo todo sin pensar en las consecuencias. El final, uno de los más míticos del cine de terror psicológico, sugiere que Xavier llega a ver más allá de la estructura del universo. Tanto que el propio Corman confesó que el final original era tan oscuro que el estudio lo obligó a suavizarlo. Al final queda claro, no es un superpoder, es un castigo, una advertencia. Hay verdades que simplemente no fueron hechas para los ojos humanos. Número 5. Fahrenheit 451, 1966. Antes de que las distopías se volvieran un negocio multimillonario, antes de que se hablara de fake news o control cultural, ya existía esta advertencia hecha cine. Fahrenheit 451, la única película de François Truffaut filmada en inglés, no solo adaptó la novela de Ray Bradbury, la convirtió en una pesadilla elegante sobre un futuro donde leer es un delito. En este mundo, los bomberos no apagan incendios, los provocan. Su trabajo es quemar libros y con ellos cualquier pensamiento independiente. Montag, interpretado por Oscar Werner, es uno de estos bomberos disciplinados, hasta que su vida choca con Clarice, una joven que despierta sus dudas sobre la obediencia y la libertad. Julie Christie interpreta dos roles, Clarice y la esposa de Montag, como símbolo perfecto del conflicto entre conformismo y curiosidad. Desde el primer minuto, Truffaut deja claro que lo prohibido pesa. No hay créditos escritos. Todo es narrado en voz alta, como si el propio acto de leer fuera demasiado peligroso para el espectador. El proceso de filmación fue tan tenso como la historia. Werner y Truffaut se detestaban, la comunicación era mínima y varias escenas quedaron marcadas por errores deliberados que el director dejó como reflejo del mundo roto que retrataba. Pero la sensación final es lo que importa.
Un futuro frío, silencioso, sin debate, donde la censura no necesita fuerza bruta, solo comodidad. Fahrenheit 451 no envejeció. Se volvió más actual que nunca. Una advertencia disfrazada de distopía. Cuando los libros arden, lo siguiente es la libertad. Número 4. These Are the Damned, 1962. Esta es una de esas joyas escondidas que nadie menciona, hasta que la ves y entiendes por qué se volvió un título de culto. Producida por Hammer Studios. Sí, la misma casa del terror británico. These Are the Damned mezcla thriller, paranoia y ciencia ficción, con una audacia sorprendente para su época. La película comienza como un drama criminal. Un turista estadounidense es atacado por una banda de jóvenes violentos cerca de un pueblo costero. Pero cuando intenta huir, se topa con un secreto terrible. Un grupo de niños mantenidos en aislamiento absoluto por el gobierno. Niños fríos al tacto. Niños radiactivos. Niños criados para sobrevivir a un futuro nuclear, pero condenados a no conocer jamás el mundo exterior. La belleza del paisaje contrasta con la angustia moral que atraviesa toda la historia. ¿Puede un país justificar sacrificar la infancia en nombre de la supervivencia? La película no responde. Deja que esa pregunta corra por tu mente como electricidad. A nivel estético, es impresionante. La fotografía en blanco y negro vuelve las costas británicas casi fantasmales, y los niños, calmos, inteligentes, inquietantes, se sienten como un eco perturbador de Village of the Damned o incluso de Children of Men. Es una obra valiente que habló de miedo nuclear, manipulación estatal y pérdida de inocencia en una época que prefería mirar hacia otro lado. Una advertencia camuflada. A veces el peligro no está afuera, sino en quienes dicen protegernos. Número 3. The Last Man on Earth, 1964. Antes de Night of the Living Dead. Antes de los zombies de televisión. Antes del apocalipsis mainstream. Ya existía esta historia. The Last Man on Earth es la semilla original de casi toda la ficción moderna sobre plagas, muertos vivientes y supervivencia extrema. Vincent Price, en uno de sus papeles más serios y desesperados, interpreta a Robert Morgan, el último hombre sano después de que una pandemia devastadora transforme a la humanidad en criaturas nocturnas. El mundo está vacío. Las ciudades están muertas. La rutina de Morgan es tan metódica como depresiva. Buscar provisiones, reforzar su casa y, al caer la noche, soportar los golpes de los infectados que rodean su puerta. Filmada en locaciones reales en Roma, la película transpira soledad absoluta. No hay grandes batallas ni efectos espectaculares. Lo que importa es el silencio, la repetición, la vida reducida a sobrevivir un día más. Ese enfoque influyó directamente en George Romero, quien vio esta película y decidió que podía crear algo aún más aterrador. El resto es historia. Los choques entre el equipo italiano y el estadounidense fueron intensos, y Price confesó que fue uno de los rodajes más agotadores de su carrera. Pero el resultado trascendió cualquier problema tras bambalinas. Una obra que definió un subgénero entero sin pretenderlo. Un hombre, un mundo vacío y un enemigo que antes fue humano. Aquí nació el apocalipsis. Número 2. Village of the Damned, 1960. El terror más profundo no siempre viene del espacio, a veces viene del aula de una escuela. Un día cualquiera, un pequeño pueblo inglés sufre un apagón total. Todos caen inconscientes durante horas. Al despertar, nada parece haber cambiado, hasta que las mujeres embarazadas descubren que ahora lo están sin explicación alguna. Meses después nacen los niños, rubios, perfectos, calmos, demasiado calmos, y entonces algo se quiebra. Estos chicos no lloran, no ríen, no sienten, no fallan. Aprenden a una velocidad imposible. Se mueven como si fuesen una sola mente. Y con el tiempo queda claro que poseen una habilidad aterradora. Pueden controlar a cualquiera con solo mirarlo. El terror no está en los sustos, está en la idea. La idea de que una nueva generación puede reemplazar a la humanidad y hacerlo con una sonrisa helada. Rodada en un blanco y negro que parece hielo, cada escena está cargada de tensión silenciosa. George Sanders sostiene la película con una mezcla perfecta de racionalidad y miedo reprimido, intentando entender si estos niños son una amenaza o simplemente el próximo paso evolutivo.
Las miradas brillantes, logradas con trucos ópticos absolutamente prácticos, se volvieron íconos del cine de terror y ciencia ficción. Su legado sigue vivo en Stranger Things, X-Men, The Midwich Cuckoo's Village of the Damned, el remake de Carpenter. Cada historia sobre niños inquietantes con poderes. Esta película nos dio una de las premisas más inquietantes del género. El enemigo del futuro podría no venir del espacio, sino de la cuna. Número 1. The Time Machine, 1960. La película que inventó cómo se ve el viaje en el tiempo en el cine. Antes de portalitos digitales, relojes cuánticos y multiversos, George Pal creó un mecanismo visual que marcó a generaciones. Un asiento victoriano, una palanca, discos giratorios y un tiempo que avanza ante nuestros ojos como si fuese un océano. Rod Taylor interpreta al viajero del tiempo con la mezcla perfecta de ingenuidad, curiosidad y obsesión científica. Viaja miles de años hacia adelante y descubre un futuro que parece un sueño pastoral, hasta que descubre el otro lado, los Morlocks, criaturas subterráneas, deformes y salvajes, que se alimentan de la humanidad domesticada, los Eloi, como si fueran ganado. Lo brillante no son solo las criaturas, es el concepto. El futuro no es siempre progreso. La civilización puede involucionar el tiempo, es un espejo de nuestras decisiones actuales. Para 1960, los efectos fueron revolucionarios. Modelos de ciudades cambiando en lapsos acelerados, relojes derritiéndose, paisajes que se transforman frente a tus ojos. Todo hecho sin computadoras, solo ingeniería creativa, stop motion, fotografía y un montón de paciencia. Su influencia es tan grande que hoy damos por sentado casi todo lo que esta película inventó. Cómo se ve, viajar en el tiempo, cómo se representan sociedades futuras, cómo se imagina el fin de la civilización, cómo la ciencia ficción puede esconder una crítica social. The Time Machine no solo adaptó a H.G. Wells, lo inmortalizó. Una pregunta queda flotando después del último fotograma. Si pudiéramos ver el futuro, ¿realmente querríamos? El futuro no empezó con CGI, empezó aquí, y ahí lo tienes. 14 películas, 14 ideas que definieron toda la ciencia ficción moderna, antes de que existieran los efectos digitales, las franquicias globales y los presupuestos millonarios. Estas películas no solo entretuvieron, sembraron conceptos, inspiraron subgéneros enteros, formaron a cineastas que hoy consideramos leyendas, desde niños inquietantes que podrían reemplazarnos, hasta máquinas del tiempo hechas de madera y latón, pasando por distopías que hoy parecen titulares de periódico. Esta década lo tuvo todo. Si quieres entender la ciencia ficción moderna, no mires hacia adelante. Mira hacia atrás, a los años 60, a esta colección de visiones salvajes, imperfectas e irónicamente futuristas. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas vas a ver primero?